¿Qué onda, White Eyes? Espero que estén bien. Usaré este video para dos cosas. La primera, para bocetar o practicar. Ignoren ese Batman. O simplemente hacer trazos de estos sensuales y atractivos bocetos que están viendo acá todos subidos de tono y a punto de hervir. Y dos, para narrar una historia que esta vez sí abarcará todo el video, desde principio a fin. Así que pues bueno, vean y escuchen. O solo escuchen si están haciendo algo, o simplemente siéntate a ver y escuchar esta historia. Y será sobre mi primer negocio. Así que, pues vamos allá. Esto sí lo recuerdo. Lo tengo claro como el agua, como un cristal. Estaba en sexto de primaria. Sí, así es. Yo tenía como 12 años y creo que recién cumplidos, porque siempre fui de los más pequeños de mi clase. Todos mis compañeros tenían o estaban a punto de cumplir 13 y yo acababa de cumplir mis 12. Pero pues ya me desvié y ya me salí del tema. Acabamos de regresar a la escuela después de las vacaciones de verano, por lo que recién entrábamos a sexto de primaria. El último año de pues la primaria y el último de la escuela, porque esa institución solo tenía kinder y primaria, y pues secundaria ya no. Y pues bueno, todos ya nos conocíamos, éramos los mismos compañeros de antes, solo que ahora con un grado más arriba. Los de cuarto pasaron a quinto, los de quinto, o sea nosotros, pasamos a sexto, y los de sexto pues se graduaron y pasaron a la secundaria en otra escuela. Y pues los de kinder 3 pasaron a primero de primaria. Pero pues como dije, éramos los mismos. Además esa escuela era pequeña, por lo que muchos alumnos pues no habían. O sea, no había primero A, ni primero B, ni nada de eso, O sea, solamente había primero, segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto y todo eso de cada grupo. De hecho, el mayor número de estudiantes eran como de 9. O sea, en el mío solamente éramos 5. Luego se salió 1 y quedamos 4. Para al final quedar solo 3. Pero pues bueno, de nuevo ya me estoy desviando, así que regresemos a la historia. El punto es que en esa escuela, en recreo, que creo duraba como 45 minutos, pues todos nos conocíamos. Los de ahorita, segundo, tercero y cuarto, se juntaban ellos, y los de quinto y sexto pues nos juntábamos. Pero no era así como de yo solo me junto con ellos y le hago el fuchi a los demás. No, o sea, sí habían esas preferencias, pero no había desagrados. Nos podíamos hablar entre todos sin problema alguno. Por ejemplo, los de sexto con los de tercero o segundo y así. El punto es que desde esos tiempos mi reputación o fama por dibujar ya era conocida. Yo dibujaba horrible, espantoso, y parecía que mis obras las hacía con las patas, pero aún así yo tenía esa aura o ese trasfondo de si ocupas un dibujo o algo de ese estilo, ve con él, porque él sabe. Y pues eso, yo era el artista de la escuela y era reconocido justo por eso. Y de hecho, ser reconocido por eso, honestamente, apestaba, porque a mí me gustaba hacer mis propios dibujos. En ese tiempo eran los superhéroes. Y cuando me pedían que dibujara algo, pues lo hacía, pero casi nunca era casi nunca me pedían lo que yo quería dibujar. Por lo que también tenía mi reputación de sí, ve con él porque él sabe dibujar, pero no creo que te lo haga. Casi nunca le dibujan nada a nadie. Es muy misterioso. Eso último es mentira, pero pues supongo que sí lo decían. Entonces recuerdo que estábamos precisamente en recreo. Y recuerdo que ahí lo tengo súper claro. Un compañero de quinto o cuarto. Uy, no, qué bien recuerdas. Uy, sí, recuerdo súper claro. Bueno, un compa de, pongamos de cuarto, se me acerca y me dice: Joshua, hazme un dibujo, anda. Y antes de que me digas que no, te doy lo que quieras, ándale. En ese momento, a mí ya se me había pasado la fantabulosa idea de intercambiar mis dibujos por algo. En ese tiempo no me importaba el dinero, honestamente, pero estaban a la moda los girarretos.
Y para mi audiencia o mi público más joven que está viendo y o escuchando esto, les explicaré qué son estas cosas. Los girarretos en ese tiempo, o bueno, siempre lo han sido, eran de la serie de Nickelodeon Danny Phantom, que pasaban en el canal 5. Y eran premios o regalos, así como los tazos que te salían en las papas Sabritas, Doritos, Chetos y todo ese tipo de gusguería. Pero digámosle papas a todo eso. Y eran estas cosas que pueden ver en la imagen, las cuales te salían pues ahí, eran de plástico delgado, o sea, es plástico que se puede curvar si lo forzas, pero si lo forzas de más, sí se quiebra. Eran así como dije, como los tazos de plástico, no los de metal, los de plástico, más o menos de este mismo material. Y venían en 3 presentaciones, si es que se les puede llamar así. 3 presentaciones distintas que eran estos sencillos en forma circular con su pin o flecha, o este palito que era el eje de rotación, y se ponían en el centro. Los otros eran de este mismo material, pero alargados. Justo como estos, venían igual esos con su pin o con su eje de rotación y su palito en X o bueno esta cosa. Y finalmente estaban estos que eran para ese entonces eran el top. Si tenías uno de estos eras lo máximo y eras considerado el rey del colegio. Eran estos girarretos de plástico más duro y grandes que los demás. Y es que es en serio, tener esto para nosotros en ese tiempo era como tener un automóvil Lamborghini o Ferrari. O sea, era el top de top. Pero estos salían de las papas tamaño familiar o algo así. Pero no eran fácil de conseguir, ¿eh? Y también de ahí nació mi obsesión por los Beyblades. Ese anime del cual yo estaba obsesionado cuando estaba pequeño. Y quería llevarlo el mío a todos lados como un mono de los que salían en la caricatura. Pero bueno, ese es tema para otra historia y qué vergüenza la neta. Pero bueno, en esos momentos, incluso hasta ahora de pequeño, mi mamá no me dejaba comprar papas, por lo que yo no tenía acceso a este imperio de juguetitos. Y pues yo siempre fui el niño que no tenía girarretos. Sí, tenía como 3, pero eran regalados, porque eran repetidos de un bro que me los había dado, y eran solo pues de los pequeños, de estos circulares. Incluso una vez fui a la escuela muy feliz porque mi mamá, después de mucha, pero muchísima insistencia, me dio dinero para comprarme unas papas. Y yo estaba en serio extasiado de que por fin tendría un girarreto obtenido de manera digna y no por andar mendigando. Así que es recreo, voy a la tiendita por papas, las compro. Y yo a lo que iba, por mi girarreto. Las abro y casi siempre el juguete estaba ahí, pero no vi nada. Y yo pensé, bueno, estará más enterrado. Así que no me quise ver desesperado y comí una papa y comí la otra y así, como una persona normal. Hasta que llegué al final y el pinche girarreto, hijo de su puta madre, no estaba. Me había tocado unas papas sin girarreto. O sea, ¿es en serio? Era normal que a veces no viniera el juguete, pero era raro. Y cuando por fin tengo la oportunidad de comprarme unas papas, me toca justo esa bolsa. Desde ese momento decidí que no creía en Dios. No, pero sí, qué mala suerte, neta, qué mala suerte. Pero bueno, ya me desvié otra vez, así que regresemos a la historia. Cuando mi compa de 4º grado me dijo que me daría lo que él quisiera, mi mente hizo clic. Si no puedo comprar girarretos, haré mi negocio vendiendo dibujos y a cambio los compañeros de mi escuela me darán girarretos. Y así fue como los girarretos se volvieron en la moneda de cambio de mi primer negocio oficial. Bueno, nunca fue oficial, pero pongámoslo así. Mi primer e ingeniosa forma de obtener estos juguetes. Y así fue como ese rumor, porque la escuela estaba súper pequeña, era literalmente una casa gigante de 4 pisos, se esparció por todos los alumnos y me empezaron a llegar niños. Ay, sí, como si yo no lo fuera. Niños de todos los demás grados acudieron a mí para hacerse de su dibujo. Y honestamente, los dibujos que yo hacía, no recuerdo cómo eran, pero seguramente eran espantosos. Y eran solo hechos a lápiz porque no había otro material. Bueno, había pluma, pero no me gustaba porque se manchaba. Y en hojas de cuaderno cuadriculado porque no había otro papel. Y lo mejor de todo es que cuando me empezó a dar hueva hacer dibujos, yo les pedía 2
o 3 y hasta 4 girarretos y los niños aceptaban como si nada. Por lo que yo pues vi mi oportunidad y empecé a aprovecharme y obviamente subí mi tarifa o mi coste por cada dibujo y así formé mi imperio de girarretos. Me hice de tantos que ya los tenía o guardaba en una bolsa de plástico grande y tenía en serio varios, de los circulares y alargados, de esos que tenía como impresión normal, de los Shining, con formas extrañas, todo eso, o sea, de los que son de lujo entre comillas porque eran limitados, hasta tenía repetidos, pero lo mejor de todo es que me llegué a hacer de los más pro, de estos. Y llegué a tener hasta 13 diferentes colores. Por lo que sí, en mi escuela, en mi último grado, llegué a hacerme el rey de reyes. Me sentaba en un trono por encima de todos. Pero pues eso no duró mucho. Porque si algo es demasiado bueno para ser verdad, eso va a acabar tarde o temprano. Una vez estaba haciendo un negocio con un compa, le hice su dibujo y él me dio 3 girarretos y tan tan. Todo había acabado, todo había salido bien, pero después de 3 minutos más o menos, tocan la puerta y era la directora Rocío. La directora Rocío llamándome para llevarme a dirección. Yo no tenía ni idea de qué estaba pasando, porque cada que nos llaman casi siempre era porque habíamos hecho algo malo y en serio yo no tenía ni idea. Así que salgo del salón junto con la directora, que bueno, no era en sí la directora, era más bien como la segunda directora, así es que eso es un cargo. Y le pregunto que si yo había hecho algo malo. Y ella me dice, ahorita ves, te está esperando la maestra Juanita. ¡Oh, no! No mames, me cagué cuando dije eso. La maestra Rocío daba miedo, sí, pero la maestra Juanita, que era su mamá, no mames, lo daba aún más. Era el mismo diablo en persona. Era una viejita con lentes, pero su actitud y comportamiento cuando estás chiquito hace que te cagues en los pantalones, en serio. La neta no recuerdo qué pasó a partir de ahí, porque recuerdo que me desconecté del mundo por los nervios y ya no tenía conciencia, simplemente estaba existiendo. ¿Qué hago aquí? No sé. ¿Eh? Pero sí recuerdo que se enteraron de mi negocio y me lo prohibieron. Eso es algo que jamás se me ocurrió. Pensar qué harían los profes si se enteraban de eso. Y por favor, estaba haciendo dinero, o bueno, estaba haciendo girarretos y no afectaba a nadie. O sea, me hicieron regresar los 3 girarretos a mi compa, él se quedó con el dibujo y le hablaron a mis papás. Simplemente por querer hacer negocio en mi escuela. O sea, es neta, es como si regañaran al bro que vende dulces en tu escuela, en tu universidad, y le dijeran que trajera a sus padres. No mames, ¿qué mamada es esa? En vez de premiar, felicitar o mínimo no decirle nada al bro que está beneficiándose con algo para él mismo, que no hace daño, no lastima, no hace nada, deciden llamarle la atención y lo peor de todo, hablar con sus padres. Si mal no recuerdo, mis papás ya sabían del tema, por lo que no me dijeron nada, pero sí estuvieron de acuerdo en que yo ya no haría esas prácticas ilegales. Ajá. Y así fue como en esa etapa, a mis 12 años recién cumplidos, mi espíritu emprendedor fue aplastado vilmente por la maestra Juanita y la maestra Rocío. Lo cual pues hoy en día ese espíritu volvió a nacer, pero ahora con mis prendas, pero en ese tiempo sí fue algo que en serio me afectó. Por cierto, si quieres tu prenda, mándame mensaje porque son limitadas. Te dejo el enlace en los comentarios. Pero bueno, yo conservé mi bolsota de girarretos, nada más devolví esos 3. Las directoras salieron con la suya y yo seguí con mi vida normal. Por cierto, déjame tu like, tu comentario y tu suscripción si no lo has hecho. Y bueno, así acabamos con esta historia y le ponemos punto final. Ahora vayamos rápido al dibujo que hice. Este fue más, como dije al principio, que fue un boceto más que un dibujo final, ya que solo fue para practicar y para agilizar las muñecas. Y puedo decir que me gustó.
Como pueden ver, me dará hueva más adelante, o si no es que es ya ahora, hacer mi firma como es, por lo que nada más le haré o hice esta al aventón. Y bueno, ¿qué les pareció a ustedes? ¿Les gustó mi dibujo o qué le hubieran puesto para que quedara mejor? Y también, ¿qué les pareció mi historia y mi trágico descenso a este pobre emprendedor? Y bueno, ya no hay nada más que decir. Yo fui JQ y ya saben que nos vemos en la próxima.